Es un hecho que nuestro México ha caído en una descomposición total en la cuestión de seguridad, pero obviamente sabemos que eso no es nuevo, que esto tiene años o décadas y que lamentablemente gracias a algunos de los gobiernos anteriores, tenemos en este momento un México que es muy complicado poder componer de la noche a la mañana. El día de hoy vamos a hablar precisamente de gente que ha estado involucrada precisamente dentro del crimen organizado, como lo que acaba de suceder hace algunos días. Vamos a retomar el tema de, ¿se recuerdan ustedes? Los sacerdotes jesuitas a los cuales les quitaron la vida y que ya se encontró también sin vida al presunto culpable de esta situación. Antes de dar inicio, vamos a escuchar esta entrevista que Adrián Marcelo le realizaba a una persona que formaba parte de una célula delictiva hace años. Mira, a mí desgraciadamente me tocó vivir el infierno en la vida real, me tocó vivir situaciones muy fuertes en muchas partes de la República, sobre todo en Tamaulipas, un estado vecino de ti, ver pueblos fantasmas, ver gente que de verdad la levantaban los de la última letra por el hecho de tener un dinero para seguir sosteniendo la guerra que cárteles y contra el gobierno, ver personas que nada la debían, nada la temían. En Tamaulipas hubo un éxodo de empresarios, de mantes se fueron, se escaparon ay Dios, hay otro lugar también muy famoso que me contaron allá. Es que es un estado con demasiados municipios, Ciudad Victoria, Mante, Altamira me dicen que se vació de empresarios. Señores, esta es no solamente una pequeña parte de esta entrevista realizada por este influencer, por este youtuber, en donde en esta entrevista habla precisamente de que desde hace años, cuando hablar de la gente de la última letra, hacían principalmente en el estado de Tamaulipas y en otras partes de la República Mexicana situaciones realmente estruendosas, horrorosas, o cosas que ni siquiera podemos decirlo en este video. No solamente el quitarle la vida a las personas, la libertad, el hacer sufrir a las mismas familias, las desapariciones, situaciones que durante muchísimos años se estuvieron tapando por parte de los gobiernos. Y bien lo dijo este personaje que está cubierto en esta entrevista. Dijo, gracias a los gobiernos, o si no fuera por los gobiernos, en esa supuesta de Calderón, vamos a remontarnos, que hizo para poder supuestamente enfrentar a las organizaciones criminales, vemos perfectamente que lo que en realidad sucedió fue que le dieron fuerza a las mismas. Unas desaparecieron o cambiaron de nombre, otras crecieron enormemente, pero los resultados son catastróficos. Señoras y señores, bienvenidos a Ruedo Político. Quédense, tengo un buen video para ustedes. Nos ayudaría enormemente si se da la oportunidad de darle clic a la campanita, si nos ayuda suscribiéndose. También si le gusta nuestro trabajo, ayúdenos con ese like. Gracias por vernos y gracias por estar en este ruedo político. Vamos a recordar esta nota de el año pasado, precisamente en el mes de junio, si mal no recuerdo, en donde se habían encontrado a dos sacerdotes jesuitas sin vida en Chihuahua y supuestamente las personas que les quitaron la vida se habían llevado sus cuerpos. Estos sacerdotes, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, fueron privados de la vida por supuestos miembros del crimen organizado al interior de un templo en una comunidad en Chihuahua, cuando unos sujetos armados llegaron precisamente o perseguían a un hombre que se refugió en esa sede religiosa. A estos señores les quitaron la existencia y esa fue pues una de las notas que conmovió enormemente a nuestro país. Estas personas ingresaron y perpetraron esa situación y acaba de suceder hace algunos días ya el que
se daba a conocer en nuestro país que le habían quitado la existencia a una persona del crimen, sospechoso de él haber sido, ya sea uno o el autor material de esta atrocidad con estos sacerdotes. Entonces, el presidente de México, recordamos que había hablado de esa situación, de las pruebas forenses y de que obviamente esta banda o esta célula de crimen organizado iba a ser buscada y que no iba a dar tregua a esa situación. Lamentablemente lo hemos estado viendo en nuestro país, en estados no solamente como Tamaulipas, como Chihuahua, mismo Zacatecas o en gran parte de nuestro país, que suceden cosas que nos mueven y que hay que ser objetivos, porque la oposición, sí, el PRI y el PAN, lo primero que dicen es culpa del actual gobierno, no pueden con lo que hay, no pueden con lo que dejaron. Con esta situación que malamente tiene a un México de una u otra manera amagado, con situaciones tan complicadas y que por supuesto nos llena de tristeza ver que nuestro país se encuentra así en gran parte del territorio. De hecho, la nota es que encontraron sin vida a El Chueco, que era el presunto, o fue mejor dicho, el presunto, la persona que le había quitado la vida a estos jesuitas, el presunto responsable del delito de El Chueco, y resulta ser que a él pues también le quitaron la existencia también de una forma, pues ahora sí como dicen, ¿no? Así como actúas, lo vas a recibir. No sabemos si en cuestión de venganza, en cuestión de estar metido en otro tipo de circunstancias, o bien tenga que ver con esta situación de los sacerdotes, los cuales pues ya no se encuentran en este momento. Mucha gente dirá, ¿por qué se anclan únicamente en Calderón y García Luna? Porque desafortunadamente desde el gobierno de Vicente Fox, Genaro García Luna dejó crecer a organizaciones que se hicieron sumamente poderosas y que en este momento algunas se fusionaron, cambiaron de nombre y que han estado pues trabajando con una fuerza muy complicada para poderla detener por parte del gobierno de la 4T. Incluso esa misma nota hablaba de que decían, cuando Calderón se deslindaba de la cuestión de Genaro García Luna, dice, no es miedo, es precaución. Calderón habla de García Luna desde España. Dice, no tienen pruebas, yo no sabía nada. Y mi pregunta hacia todos ustedes que nos están viendo es, en realidad, si vamos a buscar culpables, pues hay que entender que en esta vida, así como a ti te pueden heredar una cuestión monetaria, tener una herencia de dinero, pues trae consecuencias, pueden ser hasta positivas o negativas, pero así es lo que le pasó a nuestro país, que desde hace décadas dejaron crecer a estas organizaciones, dejaron que las personas que ahora tienen el control de algunos estados y que están realmente con el suficiente equipo táctico y en personas para poder sobrepasar a la Guardia Nacional, al mismo Ejército Mexicano o a las policías locales o estatales. Y como dice el mismo presidente, pues es un cáncer la corrupción que está en muchos niveles y que pues realmente es difícil, no digo que imposible, pero muy complicado que pueda suceder. De hecho, este juicio que se dio en los Estados Unidos amenazó o amenaza de todas formas en ese momento el entorno de Felipe Calderón. Este caso contra el exfuncionario mexicano es un riesgo muy grande porque sabemos perfectamente que él no quiso hablar. La única que lo defendió fue su esposa
y que las personas que lo señalaron fueron algunos de ellos ya delincuentes que estaban dentro de alguna prisión o que bien ya estaban procesados. Lo que sabemos perfectamente es que esperemos y deseamos de todo corazón tener un México en paz, tener un México en donde veamos un índice de violencia a la baja y en donde pueda haber gobernabilidad en cada estado de la República, en donde cuando escuchas a los líderes de los partidos hablar de que ellos son la solución, de que el PRI sabe cómo gobernar, que el PAN son los mejores para hacerlo. Señores, el PRI tuvo 80 años y ¿qué hizo con México? Dejarlo en la ignorancia, dejarlo en la pobreza, robarse muchísimo dinero. ¿Qué pasó con el PAN? Lo mismo, o peor, porque, como le decía, dejaron crecer estas organizaciones y dejaron a un México hundido en lo que tenemos ahora, que es un país con estados en donde ya son casi que intransitables por la cuestión de la violencia que se vive. Déjenme sus comentarios, son muy importantes. Gracias por acompañarnos en este ruedo político. Lo espero en el próximo video y por supuesto lo invito a que vea lo que hemos realizado anteriormente y que si tiene la oportunidad nos siga prefiriendo y siga compartiendo el trabajo de su ruedo político. Gracias, buena tarde.